Buenos días, yo soy Lorena Vázquez, soy pediatra en el Hospital de Ferrol en urgencias de pediatría. Y esta es la charla de evaluación del dolor, analgesia y sedación. La charla se va a dividir en dos partes, dolor y analgesia, y la segunda parte será de sedación. El dolor es una experiencia sensorial muy difícil de definir. De hecho, hay múltiples definiciones, pero todos podemos estar de acuerdo en que es algo subjetivo y desagradable, que puede estar o no asociado a una lesión. Y la analgesia es aquello que hacemos para solucionar el dolor. Es el alivio de la percepción del dolor sin intención de sedar al paciente. Para manejar el dolor, lo primero que tenemos es que identificar esas situaciones que producen dolor e intentar anticiparnos al mismo. Debemos de valorar el dolor con una escala validada. Debemos administrar un analgésico que sea adecuado al dolor y reevaluar la respuesta del paciente. Vamos con el segundo punto, que es el de valorar el dolor con una escala validada. En pediatría hay múltiples escalas, pero las más empleadas son las siguientes. Tenemos métodos que evalúan la conducta, como es la escala FLAC, que se puede aplicar en bebés a partir de un mes hasta los 3 años de edad o en pacientes que no sean colaboradores. Después tenemos métodos fisiológicos que se pueden aplicar en cualquier edad, que sería evaluar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria del paciente, el aspecto que tiene, palidez, sudoración, frialdad, incluso cambios metabólicos que se podrían observar, pues por ejemplo en una gasometría con hiperglucemia. Y por último tenemos métodos autoevaluativos, es decir, es el propio paciente el que indica a través de la escala qué cantidad o cuantifica ese dolor que él siente. Tenemos dos escalas que se pueden utilizar fácilmente en urgencias, que sería la escala de Caras y la escala EVA. Como dije antes, después de valorar el dolor con una escala, debemos de administrar el analgésico adecuado, según la intensidad del dolor que tiene el paciente, y no es necesario comenzar por el escalón analgésico inferior e ir aumentando de forma progresiva. Por ejemplo, un paciente que tiene un dolor intenso, no es necesario darle un ibuprofeno oral antes de ponerle un opioide. Iríamos directamente a administrarle el opioide. Existen grados de dolor. Obviamente, si tenemos unas escalas que lo cuantifican, luego pues tenemos que clasificarlo, que varía desde no sentir ningún tipo de dolor hasta sentir un dolor insoportable. Tenemos formas de adecuar nuestra analgesia a ese dolor y existe esta escalera, que es muy conocida, creada por la OMS en 1986, que divide la analgesia en 4 escalones, desde leve a insoportable. En el primer escalón estarían el paracetamol y los AINES, pues como el ibuprofeno. En el segundo escalón se podría añadir algún opioide leve y AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos un poco más potentes. En el tercer escalón sería pues, un opioide potente como puede ser un fentanilo o una morfina. Y en el cuarto escalón estarían las técnicas intervencionistas. Pues por ejemplo, que en urgencias probablemente no veamos eso, pero un paciente que necesita la canalización de un acceso venoso central, pues hay que sedarlo y analgesiarlo lo máximo posible para evitarle un dolor que sería insoportable. Por último, reevaluar siempre la eficacia o la necesidad o no de más analgesia. Siempre que creamos que no es suficiente, podemos aumentar nuestro escalón. Vamos a intentar aplicar esta teoría a 3 casos clínicos que podríamos tener perfectamente en nuestras urgencias. El primero sería un bebé de 1 mes y medio que acude a urgencias por irritabilidad desde la tarde. La madre refiere que tiene vómitos verdosos, biliosos, desde hace 2 horas y además le nota el abdomen hinchado, distendido y no es capaz de consolar su llanto. Lo primero que vamos a hacer es la valoración del dolor de este paciente con un método que evalúa su conducta
porque no nos puede decir el paciente qué dolor siente, lo tenemos que evaluar nosotros en función de lo que él hace. Y como ya comenté antes, está la escala FLAC. Esta es la escala que va a calificar el dolor de 0 a 10 y evalúa la cara del paciente, las piernas, qué actividad tiene, su llanto, si llora, si solo se queja o gime, si llora fuerte y si somos capaces de consolarlo. Entonces son cosas que nosotros tenemos que evaluar de forma externa. Por ejemplo, este paciente, aunque es una fotografía, echándole un poquito de imaginación, podemos ver que está arrugando la nariz, podemos intuir que tendrá las piernas inquietas, que se dobla sobre el abdomen, porque tenía el abdomen distendido, se está quejando y encima la madre comenta que es difícil consolarlo. Entonces hacemos una suma de puntos y nos da aproximadamente siempre que puede ser una puntuación de 6 con dolor intenso. Entonces, podemos también valorar a este paciente con métodos fisiológicos. Le tomamos las constantes y obtenemos una frecuencia cardíaca elevada, igual que una respiración agitada, la tensión elevada y le vemos pálido, sudoroso y frío. Vamos a administrar el analgésico adecuado a este paciente. Pues si volvemos a la escala de la OMS, con una puntuación de 6, un dolor intenso, probablemente sea un paciente al que no le llegará con un paracetamol, el conocido apiretal. A lo mejor tenemos que cogerle una vía y ponerle un analgésico un poco potente. Puede ser un nolotil, aunque en un bebé de 1 mes y medio no sería lo más adecuado, entonces iríamos pues, a un opioide. Otro caso clínico. Tenemos una niña de 3 años que acude a urgencias por otalgia desde hace 24 horas y que en casa no han tenido que administrarle ningún tratamiento, ningún analgésico. Esta paciente nos va a indicar ella misma qué dolor siente con un método autoevaluativo. Vamos a utilizar la escala de caras que se puede utilizar desde los 3 hasta los 7 años o en pacientes que sean pacientes colaboradores. Por ejemplo, si tenemos un niño de 2 años y medio con el que podemos mantener una conversación normal, también puedes utilizar esta escala. Lo primero que tenemos que hacer es explicarle en qué consiste. Los niños o las caritas felices, digamos que no tienen dolor, y las caritas que lloran tienen lágrimas o la carita, la boca hacia abajo, pues son las que sienten más dolor. Como es un dibujo, suelen entenderlo bastante bien. ¿Qué puede pasar en este paciente a ser a un método autoevaluativo? Pues que nos diga que siente el peor dolor de su vida. ¿Qué hacemos en este caso? Pues tenemos que adecuarnos un poco a la lógica. Vamos a ver si la niña siente el peor dolor de su vida, pero está con sus padres jugando y riendo y solo nos lo indica a nosotros, pues probablemente tiene un dolor leve que se adecua más a esa otalgia que ella dice y encima que los padres no le dieron ninguna medicación en domicilio, o sea que probablemente no sea un dolor muy intenso. Y a esta niña que no le han dado nada y que siente dolor, le podemos dar un apiretal, que es el paracetamol, o un ibuprofeno, que es el Dalsy. Tenemos un niño de 11 años que acude a urgencias tras caída de un columpio con deformidad en muñeca izquierda, que observamos en la foto de la izquierda y en la foto de la derecha, esa es la cara que tiene el paciente. En este paciente podemos utilizar la escala visual analógica, la EVA, que se utiliza en pacientes colaboradores mayores, en este caso más de 7 años. También hay que explicarle qué dolor, o sea, hay que explicarle la escala previamente. Como es un niño mayor, suele ser fácil explicárselo por números. Este paciente nos indica que tiene un dolor insoportable. Parece bastante coherente con las imágenes que os mostré antes, ¿no? Deformidad en muñeca y mala cara. Es un dolor insoportable, entonces tendremos que ir a los escalones más altos en la escalera analgésica de la OMS. Podremos administrarle un opioide. Tendremos que hacerlo cuanto antes, pues porque el dolor no es una sensación agradable y cuanto antes se lo aliviemos al paciente, mejor.
Bien, pues ahora empezamos con la parte de pseudoanalgesia. ¿Qué es un procedimiento de pseudoanalgesia? Pues consiste en la administración de fármacos sedantes o disociativos que puede incluir la analgesia o no, que va a inducir un estado en el paciente que le permite tolerar procesos que implican dolor o incluso causan ansiedad. Esto es muy variable, tiene un amplio espectro, desde la sedación mínima hasta una anestesia general. También existen escalas para medir esta profundidad de la sedación. Aunque no las utilizamos habitualmente, podemos conocerlas, como la escala de Ramsay, que divide, valora el estado de sedación del paciente, que varía desde ansiolisis, sedación moderada, una sedación más profunda, la anestesia general, que se haría en el quirófano, y un estado disociativo, que suele ser con la ketamina. ¿Qué objetivos tenemos cuando realizamos una sedación? Primero, que sea segura, si no, no podemos realizarla. Lo segundo es controlar el dolor, la ansiedad y, si podemos, evitar que el paciente se acuerde de todo el proceso. También nos interesa en ocasiones controlar el comportamiento y el movimiento del paciente. Por ejemplo, si estamos haciendo una reparación de una herida, nos interesa que ese paciente esté quieto. Tenemos que prepararnos. ¿Y qué necesitamos? Lo primero, un box adecuado y después los fármacos necesarios. ¿Qué box podríamos utilizar? En el box tendría que haber material de aspiración, capacidad de administrarle al paciente oxigenoterapia, por lo menos con una fracción de oxígeno del 90%, por eso pongo en la imagen una bolsa reservorio. Necesitamos un ambú, una bolsa de ventilación, material adecuado para RCP según edad y peso del paciente, para eso están las bolsas, y un monitor y de forma ideal. Puede valer un pulsosímetro, pero lo ideal es utilizar un monitor. También necesitamos personal sanitario entrenado, que conozca las características de los fármacos sedantes, que se pueda anticipar a las complicaciones y que conozca técnicas de sedación. Vamos con el desarrollo de la técnica. Lo primero, tenemos que preguntar al paciente qué le pasa e intentar explorarlo antes de una sedación. Para facilitarnos todas estas labores de comprobación, existen unas checklists que están muy bien y que os dejo en los documentos adjuntos a este curso para que podáis visualizar, que están realizadas por la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas y que nos ayudan a hacer una sedación con seguridad, que si recordamos es uno de los objetivos de la sedación. Vamos con la anamnesis. Tenemos que conocer la edad del paciente, porque no es lo mismo sedar a un bebé que a un niño mayor. Tenemos que saber qué alergias tiene, qué enfermedades tiene y qué medicación utiliza y si la está utilizando en el momento actual. Y por último, en la última ingesta, aunque esto es más controvertido, ya que no hay una asociación directa entre el tiempo de la última ingesta y el riesgo de aspiración, pero lo normal es que con 2 horas sea suficiente. ¿Y qué paciente vamos a sedar en urgencias? No podemos sedar en urgencias un paciente con muchas patologías previas, que tenga una vía aérea difícil. Vamos a ir a lo sencillo. Primero tenemos que constantearlo, pesarlo, saber qué temperatura tiene, saturación, frecuencia cardíaca, que tenga una tensión normal. Y debemos de auscultarlo, porque a lo mejor no nos interesa sedar a un paciente con una crisis asmática, o por lo menos no hacerlo en urgencia. Y después tenemos que tener en cuenta estas dos clasificaciones, la de Mallampati y la clasificación ASA, que nos hablan un poco de qué paciente tenemos delante. La clasificación de Mallampati es tan fácil como pedirle al paciente que abra la boca y mirar qué apertura tiene
al final de su orofaringe. Y la clasificación ASA es una clasificación clásicamente de los anestesistas que nos divide al paciente según la enfermedad que tiene. Nosotros nos vamos a quedar con los pacientes que tengan una vía aérea fácil, es decir, una clasificación de Mallampati grado 1 o grado 2, y pacientes que sean sanos o que tengan enfermedades leves que están estabilizadas. Lo segundo que tenemos que hacer es programar el tratamiento, que sería qué fármaco utilizar y cómo administrarlo. Esto va a depender del objetivo de la sedación y el tipo de procedimiento que vayamos a hacer. Los fármacos se pueden administrar de múltiples formas. Vamos a hablar primero de la vía tópica. La vía tópica puede variar desde la aplicación del EMLA en la espalda del paciente para realizar una punción lumbar, el gel LAT, que no está en la imagen pero os lo explico después. Podemos también utilizar un bloqueo interdigital o administrarle a la paciente de la imagen una mepivacaína tópica. A lo mejor a nuestra paciente de la mepivacaína, de la herida en la boca, nos interesa tenerla tranquila. También le podemos administrar medicación con un atomizador. El atomizador es un dispositivo como un algodón que se ve ahí en la imagen central, que lo que nos ayuda es a dispersar, digamos, la medicación. La mucosa nasal es muy extensa, tiene un flujo sanguíneo bastante alto y esto lo que hace es que tenga una absorción muy rápida. Y además es una vía muy cómoda porque, por ejemplo, al paciente que hablaba antes que tenía una fractura en la muñeca con deformidad, si yo le quiero tratar rápidamente el dolor y no tengo tiempo antes de hacer la radiografía para canalizar la vía venosa, pues administro con el atomizador un fentanilo intranasal y le alivio el dolor. Y después, con tiempo, ya le canalizaremos la vía y le pondremos otro tipo de analgésico si lo necesita, pero ya el paciente va a tener otra cara y lo va a agradecer. A la paciente, pues eso, de las dos fotos de la cara, tanto el de la herida en la boca como la herida en la mejilla, son pacientes pequeños que necesitamos que estén tranquilos a la hora de cerrarles la herida. También puedo utilizar el atomizador para administrarle un fármaco que le quite un poco la ansiedad, que lo atonte un poco, como podría ser el midazolam. También tenemos una forma de anestesiar o sedar inhalada, que sería con el Calinox. Nosotros administramos el Calinox con una mezcla al 50% de oxígeno y óxido nitroso, que es el Calinox. Este gas tiene un efecto sobre todo ansiolítico. Tiene un efecto analgésico más leve que varía mucho según el paciente y en algunos pacientes también se caracteriza porque produce amnesia. Se administra mediante mascarilla nasal y nosotros necesitamos que el paciente colabore, con lo cual también necesitamos explicarles previamente a los padres en qué consiste el procedimiento. La imagen que pongo ahí pues puede ser un ejemplo de un buen paciente para utilizar el Calinox. Es una herida frontal que no será de muy difícil reparación, pero a lo mejor para que el paciente esté tranquilo, al no estar la herida, estar en la frente y no estar ni en nariz ni en boca, pues podemos utilizar una mascarilla nasal para quitarle un poco la ansiedad a este paciente. Como veis en la foto, tiene una zona alrededor de la herida que está de color blanco. Vale, eso es porque antes se le administró gel LAT. El gel LAT tiene adrenalina y la adrenalina lo que hace es vasoconstricción de los vasos alrededor de la herida. Es decir, lo que hace es cortar un poco el sangrado. ¿Cómo sabemos cuándo el gel LAT hace efecto? Normalmente en 15 minutos es suficiente y como vemos en la imagen, los bordes de la herida estarán de color blanquecino. Al tener adrenalina no se debe de utilizar el gel LAT en partes sacras. Esto quiere decir que no se debe utilizar en mucosas, ni en lóbulo de la oreja,
en la nariz o en los dedos, por la teoría de la vasoconstricción. Pero para estas heridas pequeñas, menores de 4 centímetros, es muy útil. Y una manera de conocer si ya hizo efecto o no es observar si alrededor de la herida está blanquecino. Otra forma de administrar sedación sería la intravenosa o intramuscular. En general, intravenosa y la intramuscular la reservaríamos para pacientes en los que es complicado canalizarles un acceso venoso. Para ello tenemos la ketamina. Nosotros en urgencias no tenemos dentro de los fármacos que podemos utilizar la ketamina, pero si es necesario emplearla, podríamos solicitarla al servicio de pediatría. ¿Por qué hablo de la ketamina? Porque es un fármaco muy seguro para utilizar en urgencias. Protege la vía aérea y eso es muy importante, ya que nosotros necesitamos que el paciente que vayamos a sedar en urgencias sea un paciente fácil, con el menor número de complicaciones posible. Y si tenemos un fármaco que protege la vía aérea, pues es que es sentido de lógica. Este es un fármaco que produce, aparte de sedación, una analgesia potente y amnesia. Clásicamente se habla de un estado disociativo. A los padres les tenemos que avisar de que después, muy frecuentemente, los pacientes tienen alucinaciones. En algunas ocasiones se producen vómitos y está descrito en la literatura, aunque es un efecto secundario muy poco frecuente, el laringoespasmo. Vale, pues como le dice March a Homer, ¿y las dosis? No nos tenemos que complicar la vida. Lo más recomendable es no intentar calcular estos fármacos de memoria, porque nos vamos a equivocar muchas veces. Para eso tenemos las tarjetas de medicación, que se dividen por edad y por peso del paciente y de forma segura, pues podemos mirar qué fármaco queremos utilizar y cómo lo tenemos que preparar y qué cantidad tenemos que administrar. Lo ideal es hacer un doble checking de la dosis. Esto quiere decir que cuando se cargue la medicación haya dos personas. Pueden ser dos enfermeras, enfermera y médico, auxiliar enfermera, todas las combinaciones, me da igual. Pero lo importante es intentar que tengamos todos la costumbre de que haya dos personas, que una esté al lado de la otra, comprobando que la medicación se carga de forma correcta. Continuamos en nuestro procedimiento. El consentimiento informado. Si vamos a hacer un procedimiento tenemos que avisar a los padres porque van a observar un cambio de actitud en sus hijos. Lo ideal sería tener un consentimiento firmado, pero si lo consienten de forma verbal es suficiente. Y además de tanto fármaco, nosotros sabemos que en pediatría la psicología es muy importante. Podemos desde poner música al paciente, ponerle un vídeo de Peppa Pig o utilizar realidad virtual. Antes de la sedación debemos de constantear al paciente e iniciar la monitorización, que a veces deberá de ser continua. Procederemos a la administración del fármaco y mientras lo administramos, antes de empezar nuestra técnica o nuestro procedimiento, debemos de estar si está bien sedado el paciente. Nos interesará a veces monitorizarlo de forma continua. Y por último, debemos de estar atentos a los efectos secundarios. Después de la técnica, debemos de mantener al paciente en un box adecuado hasta que se recupere. Como también necesitamos un personal entrenado para hacer la sedación, no podemos abandonar después al paciente. Y a los padres habrá que instruirlos al alta y explicarles las medidas de protección. ¿Cuándo le podemos dar el alta a estos pacientes? Cuando su función cardiovascular y su vía aérea esté estable, el paciente esté despierto y pueda caminar. No podemos dar de alta a un paciente que se tambalea. Y existen unas recomendaciones que, como os dije antes, están en los archivos adjuntos a esta charla y que les debemos de explicar a los padres que deben de vigilar en las siguientes 24 horas después de una sedación. Y nada más, gracias por vuestra atención.